Aleluya. ¿Pueden decir aleluya? Gloria a Dios, hermanos. Tenemos un Dios precioso, tenemos un Dios muy bueno, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos entiende, tenemos un Dios que nos conoce, tenemos un Dios que siempre está con nosotros, tenemos un Dios que nos sostiene, que nos anima y que hace muchas cosas, además de lo que ya hizo por cada uno de nosotros. Quiero animarte, hermano, si tú llegas esta tarde con tristeza a este lugar, si tú estás preocupado por algo, yo quiero orar antes de continuar. Quiero orar antes de continuar. La Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Pero me gusta lo que sigue. Mas yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengan vida y para que esa vida que yo les doy sea abundante. Pregúntate, ¿tu vida en Cristo es abundante? Porque tiene que ser, puede ser. Yo estoy disfrutando ahorita una vida abundante en Cristo Jesús. No tengo que convencerlos, porque a pesar de todo, sigo enamorado del Señor, sigo sintiéndome contento, estoy vivo, estoy bien, hermano, me siento bien. Veo la mano de Dios continuamente, veo la mano de Dios. Estoy emocionado al ver cómo Dios me ama, cómo Dios me trata. Y yo quiero que tú vivas un continuo, no una religión, sino un continuo gozo en el Señor. Que tu corazón esté como cuando te enamoraste por primera vez. Y si alguien no lo ha hecho, pues yo le sugiero que ore a Dios. Pero así como cuando ni dormías. Estar así siempre, hermanos. Estar contentos, estar a pesar de los problemas. Los problemas siempre van a existir, hermano. Pero lo que no siempre va a existir es ese caminar que depende de ti y de mí, abundante, fresco, de bendición, hermano. Amén. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque han pasado cosas a mi alrededor esta semana que me hacen estar contento a pesar de todo. Otra vez porque he podido tratar con algunos hermanos y me gozo, pues, me siento contento. Hazlo tú también. Dile, Señor, lléname de tu espíritu. ¿Será que yo le pido todos los días eso y Él lo hace? Y hasta repito todas las amor y pienso en lo que le estoy diciendo a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, Señor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta mañana desayuné con un pastor que es mi amigo y dicen que las mujeres hablan mucho. Llegué a las 10 de la mañana y cuando ya me iba a mi casa, porque ahí en el Vips de la esquina, volteé a ver el reloj, dije, las 2 de la tarde, 4 horas aquí, platicando. Normalmente yo no hago eso, pasar tantas horas con una persona platicando. Por eso me sorprendió. Bueno, sí, con los pastores los viernes, que hasta Vicky dice, ya córtenle, ¿no? Porque siempre llegas a las 11 de la noche acá. Vicky, has de saber que las reuniones las terminamos a las 6:30. Si tu marido no llega a las 7, no sé a dónde va. Cuatro horas, pero fueron 4 buenas horas, hermano. Lloró, platicamos. 4 buenas horas que a mí me animaron y él salió muy contento también y nos abrazamos como si nunca nos hubiéramos visto afuera de la puerta del Vips y hasta luego. Y ahora vamos a ir con nuestras 2 esposas a desayunar pronto a un lugar muy bonito, mi amor. Y llegué a la casa contento porque funcionó. Yo necesitaba eso, hermano.
Y ya estaba yo muy cómodo descansando en mi casa. Dije, pues ya llego a las 6 que tengo citas allá, y me acordé, no, si a las 4:30 tengo otra. Apenas si pude cambiar, y ahí voy con otro hermano, ministro, y a platicar y a escucharlo. Más bien, él necesitaba que yo lo oyera. Y como yo no había comido porque desayuné a las 10, pues a las 4:30 estaba yo comiendo. Y él me dijo, yo ya comí, pero ahora aprovecho para que me oigas tú. Y ahí está el hermano abriendo su corazón de cosas fuertes que él tenía. Y fue terminamos corriendo, me vine para acá a las 6. Pero fue también algo que, como que en la mañana yo dije, Dios, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré. Señor, que este día tú me uses, que este día sea yo. Entonces termino así. Y no iba a subir yo ahorita, por eso me vine vestido así también, folclórico. Porque a Chevo le tocaba compartir, pero no viene Chevo. Pero aunque yo no sabía que Chevo no iba a venir, porque yo estaba allá en las oficinas, me subí para decirles algunas palabras, bajarme y dejarle a Chevo el lugar. Pero me dice David, habló Chevo que no puede venir si le atoró algo. No, es que él me habló hoy para decirme que venía. Hoy me habló Chevo. Pues. No, pero hasta me preguntó, pastor, ¿usted va a tomar o yo? Le dije, tú, Chevo, tú lo hiciste bien el miércoles pasado y continúa. Dice, bueno, entonces voy a ver qué preparo. Palabra que eso fue lo que hablamos hoy. Oren por mí porque ya es grave lo que me está pasando, El asunto es que aquí estamos, hermano, con el favor de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 9 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Aleluya, Padre Santo. Así que entonces tráeme mi Biblia, Pris, por favor. Dejé mi oficina abierta, no sé quién la cerró ya, siempre me la cierran. No me anden cerrando la oficina, por favor, Paquito. Déjenla abierta. Tú tienes esa, no sé qué te pasa, ves mi oficina abierta y la cierras. Es que me cuida mis cosas porque ya me han robado. Sí, ¿verdad? 2 veces, ¿ven? Paquito está al tanto, por eso él es mi guardián de la puerta. Pues déjala abierta, Paquito. Si me roban otra vez, allá se los haya con Dios. Gracias, mi amor. Capítulo 9 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. ¿Cómo va ese asunto del Wings, mi querido Chucho? Tú sabes a qué me refiero. ¿Mande? Aleluya. Estén orando, hermanos, porque tenemos una gran bendición ahí. Y como el refrán a veces funciona, o se cumple del plato a la sopa, por eso no digo nada. Pero estén orando, estén orando. Qué lástima que de alguna manera me perdí algunas partes de este preciosísimo capítulo 8, que para mí es uno de los capítulos centrales, no solamente de Romanos, sino el 8, centrales de todo. Por eso digo que me lo perdí, porque ya voy al 9. Centrales de todo el Nuevo Testamento, hermanos. Y espero que ustedes lo hayan disfrutado, porque todo lo que termina diciendo Pablo en el 8 solamente son palabras de gran ánimo para nosotros, ¿o no? ¿No lo disfrutaron? ¿No lo entendieron así? Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las demás cosas? Preguntas: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta lógica? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
Nadie, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también le pide al Padre por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Entendemos, dice el apóstol, que por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas que van al matadero. Pero en todas estas cosas, aparentemente feas, Lupita, en todas estas cosas que no nos gustan, Feli, dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó. Porque estoy persuadido. ¿A qué le suena la palabra persuadido? Convencido. Convencido. Lleno de fe. Perfectamente seguro. ¿De qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo muy alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora, ¿tú estás persuadido? Pregúntate a ti. Y así iniciamos con el 9. ¿Tú estás persuadido? Es que de veras, hermano, ahorita estoy persuadido más que nunca. ¿Estás persuadido? ¿Estás seguro? ¿Estás bien seguro? Y es que además ayer otra bendición más. Me negaron la visa a Canadá por pobretón. Y fueron 18,500 pesos de los boletos. De los dos. Y dije, no son transferibles y no se devuelve el dinero. Pues ¿qué creen? Que nos van a devolver toda la lana. Y eso en los últimos minutos, porque teníamos 48 horas antes. Y entonces la que me compró los boletos con su tarjeta para irselos pagando mensualmente porque no hay lana, fue Nancy Garza, la cuñis de mi hija. Y entonces le dije, pues ahora chécate a ver qué se puede hacer. ¿Acaso? Dijeron, pues vamos a ver. Ya no, en la tarde me llama, pastor, tiene que venir en este momento a las 5 de la tarde, 6, con tales papeles, porque los vamos a meter y parece que hay posibilidad de devolución. Llegué corriendo, me llevé de casualidad mis credenciales y mis pasaportes que no me pidió y que eran necesarios, y resulta que sí, necesitamos, por ser una negación, las negativas de visa, los pasaportes, una carta solicitando esto, lo otro. Le digo, ¿y cómo ahorita al aeropuerto? Yo todavía estoy un poquito en el pasado. Me dice, no, pastor, espéreme tantito. Y pum, fuimos a una papelería y los escanearon y luego se los mandan cosas del diablo, ¿no? Ustedes saben. Se los mandan a Nancy, a su chunchero ese. Y entonces ella ya de allí los acomodó, ayudado por Meli, que además vive ahí enfrente. Qué casualidades. Y entonces ya hasta las 9:30 me fui de ahí, pero entraron 10, ¿verdad? Porque a las 9:30 se fueron los de la célula. Mi célula se la encargué a la pastora Vivis, y la pastora Vivis hizo cargo de la célula. Y ya hoy le hablé a Nancy, me dice, ya recibieron los papeles, que todo está en orden. Yo ya había dado por perdido eso, hermanos, y estaba contento. Pues ahora un poquito más contento.
Pero que estas cosas nos van a apachurrar. Ahora dijeran, pastor, pues es que a usted 18,000 pesos es como quitarle un pelo a un gato. Pues no, me los fiaron, los estoy pagando mensualmente. Los estoy pagando, le estoy pagando a la tarjeta de NAN 2,200 pesos mensuales. Pero el dinero nos separará del amor de Cristo. ¿Qué nos separará? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulaciones, o angustias, persecuciones, o hambre o desnudez, peligro o espada, del amor del Señor. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo, ni la muerte. Ay, te vas a morir. Para los que están leyendo su Biblia diaria, estamos ya en el libro de Esther. Más bien ya mañana terminamos el libro de Esther. Les invito a leer su Biblia, hermano. Pero acabo de pasar por Nehemías. Qué precioso cuando van y quieren detener la obra y quieren. Y por todos lados, si ustedes leen, por todos lados le buscaron. Te van a matar, hoy vienen a matarte, Nehemías. Dice que el que se lo dijo estaba escondido, pero le habían dado una lana para que espantara a Nehemías. Te van a matar, hoy vienen a matarte. Y dice Nehemías, porque el otro le dice, escóndete aquí conmigo. Y le dice Nehemías, un hombre como yo ha de huir. ¿Y qué? Y enfrentó y era mentira, pero él no tuvo miedo. Ay, te vas a morir. Aleluya. Pues nos vamos con el Señor. ¿Qué? ¿Qué nos separará? Pablo presentaba hasta la muerte, hermanos. Aleluya. En el capítulo 9, Pablo ahora va a hablarles de algo que les preocupaba. Él esto sí no solo le preocupaba, sino casi le amargaba la existencia. Y es que Pablo, no nos olvidemos, él era un judío. Judío. Pablo amaba su nación. Pero el Señor lo mandó a predicar a los gentiles. No le dio chance de meterse mucho, pero él no podía olvidarse de eso. Y entonces, en este capítulo 9, el apóstol nos va a hablar de la nación de Israel, del gran contraste entre ellos, de donde salió Jesucristo, y ellos rechazando a Jesucristo hasta la fecha. Qué ironía, hermano. No sé quién hablaba recientemente de que la Virgen María era también judía. ¿Quién lo dijo? Chevo, el miércoles pasado. ¿Cuándo fue? El miércoles pasado, ¿verdad? Sí. Que cuando les habla de María, les dice, María también fue judía. Pocos católicos saben eso, cuando sobre todo patean a los judíos. No, es que los judíos, mira, Jesucristo fue judío. Y agárrate, la Virgen María fue judía. Y entonces dicen, caray, como que ya no tengo que hablar muy feo de los judíos. Pablo fue judío, y un judío como pocos, fiel a su religión, fiel hasta matar a los que se oponían a ella. Y él está diciendo como algo que tiene en lo profundo de su corazón, que tiene un gran dolor por el pueblo de Israel. Y dice, por el Espíritu estoy hablando, dice Pablo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y lo que dice en el versículo 3 lo tengo subrayado desde hace muchos años, porque a mí me parece una locura
Yo no creo llegar a ese punto de Pablo. Ahí sí no creo poder llegar nunca a decir lo que él dijo en ese versículo 3. Vamos a leerlo, 9:3 de Romanos. Fíjense lo que dijo Pablo. En cuanto al gran amor que tenía por el pueblo de Israel y su gran carga y tristeza por lo que ellos estaban haciendo de rechazar a Jesús. Romanos 9:3, por favor, en la pantalla. Ahí está. Dice: desearía yo mismo ser maldecido. Hay otras versiones que dicen ser anatema. ¿Cómo debemos interpretar esto? Ser apartado de Dios, condenado de Dios, perder mi salvación. ¿No es muy fuerte eso? ¿Alguien podrá amar de tal manera que hasta su salvación esté dispuesto a perder? Yo no. Digo, lo confieso. Por eso siempre me ha sorprendido esto. Yo desearía, estaba diciendo, estoy dispuesto a ser condenado por causa de mis hermanos judíos, por amor a mis hermanos, ellos que son mis parientes según la carne, mi raza. Amo tanto a mi raza, amo tanto a mis parientes los judíos, que estaría yo dispuesto a que sean salvos y yo me condene. Otro que habló así en el Antiguo Testamento fue Moisés, Chucho, muy bien. Si tú no vas a salvar este pueblo, Señor, que me hiciste sacar de Egipto, bórrame a mí también de tu libro. No le importaba a él por causa del gran amor que tenía con el pueblo. Y sigue diciendo el apóstol: ellos son israelitas, son escogidos. Ellos fueron adoptados por Dios. Ellos son la gloria de Dios manifiesta en la tierra. Con ellos se hizo el pacto, primer pacto. A ellos se les dio la ley. El culto y las promesas a Dios también pertenecen o son parte del pueblo de Israel. De allí salieron los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Judá, los reyes, David, Salomón, hasta llegar a Jesucristo. De ahí son los patriarcas. De ahí salió Cristo, dice Pablo. Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este versículo es tremendamente importante para aquellos que niegan que Cristo es Dios. Perfectamente específico ahí. ¿O no lo dice? Naturaleza humana, dice. Nació Cristo, ¿quién es? No un Dios. Me interesaría ver cómo dice la traducción de las Escrituras del Nuevo Mundo. No sé si lo tengan en la pantalla, porque con estas cosas modernas a lo mejor hasta ahorita me ponen ahí. No, ¿verdad? Eso sí no está, pero en los celulares sí. Romanos 9:5 de la versión de las Escrituras del Nuevo Mundo se llama, ¿no? Watchtower, mejor conocidos en el bajísimo mundo como testigos contra Jehová. Tiene que decir ahí algo raro, no pueden traducirlo fielmente como está en el griego. Quien dice nació Cristo, de ellos son los patriarcas y de ellos según la naturaleza humana nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. ¿Quién? Cristo Dios. Amén. Qué tremendo. Eso a mí me da gusto, hermano. Ahorita lo encuentran, Y sigue diciendo el apóstol, y no es que la palabra de Dios haya fallado. Son todas esas cosas y esas bendiciones los judíos, pero ya no son
porque despreciaron a Jesucristo. Pero aclara Pablo, no es que la palabra haya fallado. No es que la palabra, no es Dios quien falló, en otras palabras. No es Dios quien falló. Eso le preocupaba mucho a Moisés en el Antiguo Testamento, ¿lo recuerda? Porque cuando Dios decía, me acuerdo que una vez casi le dijo, hazte a un lado, Moisés. Quítate porque te toca. Me acuerdo que mi papá decía así cuando mi mamá se metía a quererme defender. Quítate, hazte a un lado. Porque ya me tenía bien azorrillado y mi mamá decía, ya estuvo. Moisés le decía, Señor, van a decir que no pudiste meterlos a la tierra prometida. Era inteligente Moisés. Van a decir que solamente los sacaste de Egipto para dejarlos morir en el desierto, Señor. Y tú eres un Dios fiel. Ahí está la versión, ¿cuál? ¿Así? A ver, vamos a ver ahorita. Pero no fue la palabra la que falló. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. A ver cómo dice, porque ahí está un fulano que no me deja leer bien. Quítenlo de ahí, camarógrafos. No, pero no quiten la lectura. Ahorita que esté ahí limpia. Mande. Ahorita. Yo sé que esas cosas del enemigo las saben acomodar las hermanas. No es que la palabra de Dios haya... ¿Sí van siguiendo la hilación del asunto? Pablo está hablando de sus hermanos los judíos y está diciendo qué cosas representan ellos. Israelitas, adopción, gloria, pacto, promulgación de la ley, culto, patriarcas, Cristo que nació de allí, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué falló entonces? No es la palabra de Dios que haya fallado, no es Dios quebrantándola, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora va a hablar de nosotros también. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que Dios dijo en un momento dado, y esto se encuentra allí en el Génesis 21, ¿qué fue lo que Dios dijo? En Isaac te será llamada descendencia. Si bien Isaac era judío, cuando esto dijo Dios, no lo estaba diciendo solamente para los judíos, sino para todos los que pudiéramos nacer ya de alguna manera en el mundo. Esto es lo que dice esa versión que les digo. Dice, quienes pertenecen los antepasados, de quienes provino el Cristo según la carne, y entre dos símbolos ahí raros dice, Dios que está sobre todos, bendito sea para siempre. Fíjense de qué manera, yo quiero mostrarles esto porque es digno de mostrárselos. Ellos tuercen la palabra y la acomodan a sus doctrinas tramposas y convenencieras. Y hablo con todas las letras porque siguen yendo de casa en casa y algunos de ustedes les dicen bienvenidos, cuando eso dice la Biblia que no debe hacerse. Voy a leer la versión correcta. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Pero con las comas y los puntitos y todo se puede cambiar todo. Quienes pertenecen o quienes pertenecen a quienes pertenecen los antepasados. Antepasados de quienes provino el Cristo según la carne. Y luego dice,
Dios que está sobre todo sea bendito para siempre. Amén. ¿Sí se dan cuenta de la trampa? Ahí no está diciendo que Cristo es Dios, véanlo, sino está hablando de los antepasados, y aún acepta que Cristo vino de sus antepasados. Y luego ahí hay dos signos de más, no sé qué quieran decir, como que separa. Entonces, una vez que ya dijo que Cristo viene de sus antepasados, dice, no dice quién es Dios, como dice acá, sino dice, Dios que está sobre todo sea bendito para siempre. Ahora, díganme una cosa, ¿hay lógica en esa redacción? Si está hablando de Cristo, ¿por qué al final nada más dice Dios sea bendito? No, porque está hablando de Cristo y afirmando que Cristo es Dios. Liz. Lo voy a repetir, ahí está el micrófono. A ver, fíjense, ¿es de los mismos fulanos? Adelante. Bueno, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, es Dios bendito por los siglos de los siglos. Sí, pero es Dios bendito, no lo relacionan con Cristo, sino como diciendo bendito sea Dios. ¿Sí me comprenden eso? Es muy diferente a esto. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, procede Cristo, el cual es Dios. Ni en esa ni en esta afirman que Cristo es Dios, sino mencionan Dios está sobre todo, que Dios sea bendito. Es así, hermanos, como nosotros tenemos que entender bien cómo ellos y cualquier otra doctrina, estamos estudiando esta noche para aprender más, deben de ser consideradas. Para nosotros los creyentes en Jesucristo, Jesucristo es Dios. Si eso varía, si para ti Cristo no es el todopoderoso Dios, tú no puedes ser salvo. Porque lo único que nos salva es Dios. Y si Cristo no es Dios, entonces ¿quién murió por mí? Un hombre igual que nosotros. Ray, por favor, el micrófono. Pastor, cuando se refiere a Dios en ese momento y se refiere al Señor Jesús, de cierta forma no está haciendo, no hay una verdad en cuanto a la carne, en cuanto al Cristo que es carne. Sí, eso no lo estamos discutiendo. Ajá, pero lo segundo es lo que estamos discutiendo. Pero yo allí como que siento que no podría haber mucha contradicción, y voy más allá de lo que leí hace poco. El Hijo es, más bien, Cristo es Hijo hasta que nace, no antes, porque antes es Dios. Entonces, cuando Cristo está en la tierra, evidentemente Dios está encima de todo, de todo, ¿no? Cristo, sí, no sé si estoy bien. No estás bien. Déjame te digo, Cristo siempre ha sido el Hijo. Su título de Hijo siempre lo ha tenido, no ha variado, porque el hecho de que Cristo tomara forma humana en el tiempo y en el espacio no lo hace diferente a lo que era. Él era Dios y Él era Cristo, en la segunda persona de la Trinidad. Esto es algo como el Espíritu Santo fue el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo. Eso no cambia, pues. La naturaleza de Cristo era el del Hijo. En la Trinidad siempre ha estado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque si no, entonces Cristo, ¿qué era antes? ¿No? Tampoco era el Padre ni era el Espíritu. Cristo era el Hijo. Ahora bien, ¿qué es lo que sí cambió? Lo que cambió para nosotros es que Dios, en la persona en la segunda persona, que es Cristo, hizo su aparición como ser humano en la tierra.
Eso es lo que cambia. Siendo Cristo espíritu, vino y fue engendrado en María, y entonces nació después de 9 meses como cualquiera de nosotros. Seguía siendo Cristo. Ahora entendamos qué es Cristo. La palabra Cristo en el griego quiere decir el escogido, ¿sí? Y Mesías en el Antiguo Testamento es lo mismo, pues, el especial, el escogido, el apartado, el que está destinado desde antes de la fundación del mundo para esa labor que iba a venir a hacer. Entonces sí hubo un cambio, pero en función de nosotros. Pero una vez que asciende, sigue siendo el mismo Cristo. Por eso le dijo el Señor en el 17, Padre, que la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese, me la vuelvas a dar. Yo ya dejo este mundo, ahí te los encargo y voy a ti. No hay mucha diferencia. El problema de los testigos de Jehová es que ellos niegan la divinidad de Cristo. Ese es el grande problema. Y con este versículo, para no irnos por otro lado, quería yo enfatizar cómo ellos, por ejemplo, en Juan 1:1, también hacen una modificación ahí tramposa. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo o la palabra, ya existía. La palabra o el verbo estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero también ya no vamos a meternos ahí porque no se trata de estudiar ahora los testichismes. Pero les aseguro que ese, si ahorita lo buscamos, dice así: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Cualquiera diría, bueno, pues es igual. No, no es lo mismo decir Dios que un Dios, considerando a que muchos dioses, ¿no? Como si fuera Dios y un Dios, ¿sí? No, este es el punto, pero no quisiera desviarme de lo que vamos viendo aquí en el 9. Estamos en el versículo 7. Y dice que entonces Dios estaba pensando en una descendencia de Isaac, no meramente en el sentido de sangre judía, sino entendiendo que en Isaac sería contada una descendencia. ¿Por qué? Vamos a ver en el versículo que sigue, 8. Esto quiere decir, no son hijos de Dios los que son hijos según la descendencia judía, sino que son hijos según la promesa los que son contados como descendientes. ¿Cómo se le llamó a Abraham? ¿El padre de qué? De la fe. A Abraham se le consideró como el hombre que agradó a Dios porque le creyó a Dios cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Le creyó a Dios, obedeció y le dijo Dios: sal, Abraham, contempla el cielo. ¿Puedes contar las estrellas? No, Señor. Pues así va a ser tu descendencia, igual que las estrellas de los cielos y arenas tiene la mar, millones. Pero Dios no estaba pensando en los judíos como raza, sino en todos aquellos que, al igual que Abraham, pudiéramos tener la característica de creerle, de la fe. Eso es lo que aquí Pablo va a empezar a considerar. Véanlo, por favor. No son hijos de Dios los que son hijos según la raza. Esos no son los hijos de Dios. O sea, no por ser judíos se convierten en hijos de Dios, sino que son hijos de Dios según la promesa. Esos son los que son contados como descendientes. Vamos al capítulo 4, regresemos un poquito al capítulo 4, versículo 16, por favor, de Romanos. Vamos a ver qué dice ahí. Miren, por eso la promesa viene, ¿qué? Léanla conmigo fuerte. Viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada la promesa para toda descendencia de Abraham. ¿Pero qué es? ¿La sangre de Abraham o qué es el énfasis? La promesa, ¿basada en qué? En la fe. Seguimos. Esta promesa no es solo para los que son de la ley. ¿Quiénes son los de la ley? Los judíos, porque a ellos se les dio la ley. Sino para los que son también ¿de qué? De la fe,
de Abraham, o sea, que tuvieron la fe como la tuvo Abraham, quien es el Padre que tenemos ahora todos los que creemos. ¿Sí lo ven? Entonces, los que somos hijos de Dios, no somos los pentecostales o los bautistas o los presbiterianos o los que somos hijos de Dios son los que le hemos creído a Dios. ¿Qué le hemos creído? Las buenas noticias de salvación. Aunque no seamos judíos. Que ayer no sé quién me dijo, pues Gerardo el lunes me dijo, pastor, ¿usted está en la Biblia, su apellido? Le digo, sí, ya lo sabía yo desde hace mucho. Queros. Pero eso no es lo más importante, porque lo importante es que somos o formamos parte de la promesa de Dios por tener la misma fe que Abraham tuvo, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, aquí va a decir cómo es que se dio esto. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Fíjense, aquí va a decir cuál es esa palabra de la promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también Rebeca, cuando concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues ni siquiera habían aún nacido, ni habían obrado aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no en virtud de las obras, porque además ni ley había todavía cuando le dio esta promesa a Abraham, sino en virtud de aquel, con mayúscula, que llama. Ya lo vimos en el capítulo 8. Y a los que antes conoció, a estos también. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Es Dios quien nos ha llamado, hermanos, date por privilegiado. Dios puso sus ojos en nosotros y nos llamó, a diferencia de mucha gente que no ha sido llamada. Así que el llamamiento y la respuesta a ese llamamiento es lo que nos hace ser parte de la promesa. Y sigue diciendo aquí, se le dijo, el mayor servirá al menor, y lo vemos en Jacob y en Esaú, porque dice, a Jacob amé y mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué este modelo de Jacob y Esaú? Y lo presenta como algo que, ¿por qué? A ver, piensen un poquito. ¿Qué tiene que ver aquí con lo que estamos diciendo Jacob y Esaú? Vean cómo estoy trayendo la enseñanza, el razonamiento. Y llegamos, nos encontramos aquí con Esaú y Jacob. ¿De quién está hablando antes de Esaú y Jacob? ¿Y de quién más? De Abraham, de los judíos y de los que, no siendo judíos, alcanzamos la promesa, ¿sí? Porque está diciendo, no solo es para los de la ley, los de Isaac y la descendencia en la sangre, sino de los que son conforme a la promesa que se le fue dada a Abraham, que es la fe. Ahora, ¿por qué entonces aparece aquí Esaú y Jacob? No es fácil, pero a ver, Lili. Sí, Lili, sí. ¿Qué pasó con Esaú y Jacob? Está bien, pero ¿de qué te habla eso? En relación ahora a nosotros e Israel. Pues que nosotros pasamos a ser. ¿Sí? ¿Qué sucedió con Esaú y Jacob? Pues que, Esaú, sí, adelante, Ray. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A quién tipificaría en este caso? A los Esaú? judíos. Correcto. O sea, que son los primogénitos. Así es. Y nosotros los gentiles, pues somos los menores. ¿Por qué? Porque venimos después, somos injertados. ¿Quién tenía más derecho? Pues los judíos, por supuesto. ¿Y en el caso de Esaú y Jacob? Esaú. Pero ahí, por causa de no creer, tuvo en poco la posición de primogénito, de escogido. Dijo, mira, yo lo que tengo es hambre,
dame las lentejas y quédate con la primogenitura. Y dice Dios así. Y esto lo presenta así porque esto es exactamente lo que se hizo con los judíos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, aunque no son Esaú, aunque son segundones, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Chucho, ¿lo alcanzan a ver, hermanos? Por eso es que habla de Esaú y Jacob. Aunque yo creo un poquito diferente. Puede haber otra cosa, son tipologías. En que nada más está hablando acerca de una elección soberana de Dios. Sí. Dios eligió en su soberanía que fuera Jacob y no Esaú, porque empieza a decir después, dice, ni siquiera habían hecho algo bueno ni malo estos. Desde antes ya estaba escogido. Sino Dios había dicho ya a su madre, dice, el mayor servirá al menor. ¿Sí? Entonces viene a ser una elección soberana de lo que Dios hace, porque después va a presentar todo un argumento de que por qué tenemos que altercar con Dios, por qué vamos a pelear con Dios, por qué le vamos a decir a Dios cómo hizo todas las cosas, y empieza a poner más adelante más ejemplos. En todo entra la soberanía que Dios. Sí. Dios eligió al pueblo de Israel. Fíjate que eso no contraviene o contradice lo anterior. Es cierto eso. Finalmente es Dios quien lo eligió y quien lo quiso así. Pero eso mismo hizo con los judíos y con nosotros. Vamos, lo que Pablo está queriendo decir es que no por tener el primer lugar, no por ser primogénito, Dios tenía que cumplirle a él. De igual manera en nosotros no formábamos parte del plan de Dios, hermanos. En un sentido, porque Dios conoce todo. Pero teológicamente, escrituralmente, como lo entendemos, no formábamos parte. De hecho, se habla de los gentiles como ellos no. Por eso los judíos les llamaban perros. Digo les porque yo todavía no estaba allí. Porque ellos no se consideraban sino los únicos. Pero aquí en la soberanía de Dios no hay contradicción. Y de antemano, aún el que quisiera el plato de lentejas y que por eso no fue por el plato en sí, sino era plan de Dios en su soberanía, desde luego, pero fue el vehículo. Dios quiso que así fuera. Ahora, fíjense que Dios no está desechando a los judíos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ay, pobrecitos judíos, ya están condenados todos y ahora nosotros los gentiles. Eso no dice la Biblia. Dice que ellos lo rechazaron y entonces Dios abre el panorama a los que no siendo judíos hemos creído en él. Pero después a nosotros el apóstol nos advierte, tengan cuidado. No se sientan muy porque ahora ya son más que los judíos, porque ustedes ya son salvos. Porque si ellos que eran la rama verdadera del árbol fueron quitadas para que ustedes fueran injertados en la rama principal, igual Dios puede quitarlos si no caminan como Él quiere. Pero no nos adelantemos. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. De manera que entonces Pablo, tratando de explicarle a los judíos cómo debemos interpretar eso, cómo debían hacerlo, él mismo vuelve a preguntar, entonces, ¿qué podemos apelar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos discutir? ¿Qué podemos reclamar? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios es injusto? En ninguna manera Dios va a ser injusto, nunca. A Moisés Dios le dijo, Moisés, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia, vamos a traducirlo así. Y yo me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. ¿Parece arbitrario? No, si tomamos en cuenta el versículo anterior de que Dios no es injusto. Si Dios tiene misericordia de los que Él quiere es porque Él sabe. Y si Él aborrece a algunos es también porque Él sabe y porque Él es soberano, pero justo también. Y Él sabe todo, Él sí puede juzgar y despreciar y aceptar y quitar y poner. ¿O no? Así es, nosotros sí nos equivocamos.
Yo tendré misericordia, dice Dios, del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no piensen que depende de uno o de ustedes, no es del que quiere, no es del que se echa a correr para alcanzar algo, depende de Dios, que tiene compasión. Y este versículo es tan importante cuando estamos nosotros tratando de compartir con otros el evangelio. Le echamos el ojo a alguien, le compartimos y decimos, el Señor lo... ¿Sabes? Cuando tú le hables a alguien o quieras hablarle a alguien, pídele a Dios misericordia para esa persona. No confíes en tu inteligencia, en tu conocimiento, en tu buena dicción. Dile, Señor, así como tú me diste oportunidad a mí de conocerte, dásela a esta persona. Por cierto, hermanos, ¿cuántos recuerdan cuántas veces hemos orado por la familia Calleja? Por el papá de Normita. Cada domingo casi. ¿Lo recuerdan? Algunos hasta decían, ay, esa Normita, otra vez pidiendo por su papá. Pues, ¿qué creen? Ya es salvo su papá. ¿Y de qué manera, hermanos? Casualmente, después de que fuimos, se puso peor físicamente. Parecía hasta que estaba esperando nada más el momento. Ahora ya lo tienen que cuidar 24 horas. Cuando yo fui, el Señor estaba normal. Y ahora ya lo tienen que vigilar 24 horas continuas. Pero el Señor ya es salvo. Pudimos orar por él, lloró, derramó sus lágrimas. Y estuvo dispuesto el domingo siguiente a estar aquí con nosotros, pero ya no tuvo oportunidad físicamente. Normita está ahorita allá cuidándolo con Betty, su hermana, pero están felices. Me ha mandado WhatsApp diciéndome, pastor, no sabe el cambio que ha tenido mi papá, es físico, pero también espiritual. Cuando el Señor, dicho por ella, no quería ni oír de nosotros, no quería saber nada del evangelio. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, Betty? Más o menos. Y ahora está proclamando al Señor. Bendito sea el Señor. Lo que es, se los digo para que cuando oremos, oremos y molestemos a Dios. Señor, otra vez te vengo a molestar. Lo dice la Biblia. Me da gusto, fíjese, me da gozo, hermanos. Entonces tú me vas a poder decir, quizá argumentando, entonces, ¿por qué Dios nos reprocha nuestra manera de ser? Si soy así es porque Dios me hizo así. Fíjense, en ese tiempo había gente muy bien pensante, no bien pensada, bien pensante. Y si Dios me hace así, ¿yo qué puedo hacer? Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es más o menos lo que sacaron en la película esa pagana de Jesucristo Superestrella. Es un musical. Y cuando aparece Judas, sale cantando y dice, yo no tengo ninguna culpa, simplemente soy un títere de las circunstancias. ¿Fue así? Claro que no. Él tiene su propia responsabilidad, independientemente de que Dios lo sabe todo e independientemente de que Dios es soberano. Ayúdenos este ejemplo. Alguien me dijo una vez, ¿y si Judas se hubiera arrepentido? Pues Dios lo hubiera perdonado, pero habría otro que ocupara su perfil, vamos a decirlo así, porque estaba escrito que uno de entre los 12 lo iba a traicionar. A lo mejor hubiera sido Pedro, el traidor, o Tomás, que no le creyó mucho. Cualquiera apuntaba a lo mejor, pero no es que le cayera la suerte al pobrecito de Judas, tan bueno que era, pero pues le cayó. No. Él fue el que reunía ese perfil de traidor. Pero aquí lo digo por esto que presenta Pablo, como si pudiera haber argumentos. Nos quedan 2 minutos, hermano. Argumentos como para atribuirle a Dios finalmente la responsabilidad de lo que somos o dejemos de ser. No.
Para empezar, ¿tú quién eres para que pelees con Dios en caso de que quisieras pelear por lo que eres o dejas de ser? ¿Tú quién eres? Dice Pablo. Porque en último de los casos, si tú eres un fabricante de vasos, de tazas, ¿tú crees que la taza pueda decirte, oye, ¿por qué me hiciste así? ¿Alguna taza alguna vez ha dicho al alfarero, me hiciste muy orejona? No, ningún artefacto creado puede reclamarle al alfarero. Pone este ejemplo, es el ejemplo que Pablo pone, como para que nosotros entendamos que no podemos tampoco reprocharle a Dios. No está de más que reconsideremos esto, hermanos. ¿Y por qué no me diste una cara como la del Brad? ¿Y por qué unos se cortan el cabello cada 15 días y otros ya se nos cayó? ¿Y por qué unos ven re bien y otros necesitamos? ¿Habrá quien le reclame a Dios? Sí, hay gente indispuesta contra Dios por muchas cosas. Y es que la vida me ha tratado a mí de lo peor, pero Dios no me quiere. Yo estoy dejado de la mano de Dios. Y le achacan a Dios un montón de cosas. ¿Sabes, hermano? Yo le dije al pastor en la mañana, yo no le pido más a Dios nada. Algunas pequeñas cosas, pero más bien le digo, gracias Señor por todo, hasta por la forma como me estás tratando. Te bendigo por cómo eres conmigo, Señor. ¿Tú podrías decirle esta noche a Dios, gracias, te bendigo por cómo eres conmigo? ¿De veras? ¿O tú tendrías algo que reprocharle a Dios? Se me hace que hasta le salimos debiendo, pero fácil, ¿sí o no? Fácil. El domingo pasado en la mañana yo lo decía, me habló una hermana y me dice, hermano, estoy tratando un asunto con una hermana de la iglesia y la tuve que regañar, me dijo. ¿Por qué? Y me dijo todo lo que Dios le ha dado, sobre todo en lo económico, y está enojada contra la vida y contra Dios porque dice que... Y yo la regañé porque le dije, ¿no te das cuenta todo lo que tienes? Yo les he dicho muchas veces, hermanos, no seamos chillones, no veamos lo que no tenemos, veamos lo que tenemos y démosle gracias a Dios. La hermana Lolita, estén orando por ella. Dice, me abrazó el domingo para despedirse y llorando me dice, hermano, ore por favor a Dios. Prácticamente ya me quedé ciega. Pero estaba tan afligida por eso. Desde luego yo me pongo sus zapatos, es lo primero que hago y digo, ¿qué haría yo? Pero después de que me puse sus zapatos por un segundo, le dije, Lolita, eso no es lo más importante. Quizás es muy duro lo que yo te digo, pero tú tienes quien te ame, tú tienes familia, tú tienes que comer, tú tienes todavía un esposo, tienes una casa, nos tienes a nosotros. ¿Qué le quería yo decir? Sí, no es grato, imagínate, ya está ciego. Oye, ¿quién va a estar feliz de estar ciego después de haber visto? Pero eso no debe de ser un motivo para que nos hundamos, hermanos. Sobre todo considerando todo lo que sí tenemos. Perdóneme, yo voy a insistir en esto muchas veces, hermano. Necesitamos tener conciencia y agradecimiento a Dios por esto. Último versículo. Dice finalmente Dios, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 16. Vamos a dejarlo allí. Empezamos con el 17. Leí cuando menos y estudiamos la mitad de todo el 9 hoy. Hermanos, para mí ya es un gran avance, no me digan que no.
¿Ok? A ver, por favor, pásenle el micrófono a nuestro querido hermano. Córrele, mijo. Ya cerramos. El Señor sabe que yo estoy ciego totalmente de un ojo, pero mi corazón ve al Señor cada día que me levanto y le doy gracias a Dios. Me falta un ojo y mire, véame, y todavía hay la perspectiva que en unos 6 años, me dijo el médico, pierda el otro. Pero el Señor sabe que yo soy feliz y yo creo que lo voy a ver más cuando me quede ciego del otro. Acabas de decir Bendito una gran es Dios. verdad. Yo creo que lo voy a ver más cuando pierda mi otro ojo. Fíjense eso. A veces suceden cosas que nos ayudan a entender mejor a Dios y a verlo mejor. Amén, hermano. Pero tienes muchas cosas que millones de gentes no tienen. Tú sí me la matas, pero tranquilo, para que no ande yo de presumido. ¿Cuántos hijos? Nada más tiene 13 hijos. Nietos tiene el doble que yo. 31 nietos. ¿Bisnietos todavía no? ¿Cuántos? ¿7? 17 bisnietos, para que no se anden con cosas. Y quizá pierda la vista. Palabra, yo me estoy poniendo tus zapatos, Ahora, imagínate que hay gente que se enoja con Dios. Repélale, critícalo, deja de venir aquí, enójate. ¿Cómo es posible que Él no te dé la vista? ¿No estaríamos siendo de veras malos? ¿Ingratos? Si yo digo que ya me quiero ir porque ya tengo todo, perdóname, tú con mayor razón. ¿A qué? Y más cuando sabes que allá te está esperando el Señor y te tiene. Allá no vamos a necesitar estas cochinadas. Amén. ¿Mande? Y maneja todavía. Por eso les puse hace 8 días, creo que fue, o no sé ya ni cuando se las puse, el video de este que habla como Chente. Yo estoy en eso, hermano, no sé por qué estoy en eso, y a lo mejor así me va a ir en poco tiempo y voy a tener que cumplir. No le hace, pero que yo pueda hacer un testimonio para ustedes y me quedo así, que les pueda. Yo les dije un día, el día que ya no me pueda mover y que Dios me dé chance nomás de mover este dedito, les voy a decir. Pero sepan que si yo llego a hacer eso, les estoy diciendo, no se rajen. Amén. Estemos de pie, hermanos, y alabemos a Dios por lo que Él es. Dile, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás, Padre. y todo lo que harás. Te agradezco. Piensa en el pasado por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces, Piensa en el presente por todo lo que haces, aunque no te guste, por todo lo que y por todo lo que harás, Señor. y todo lo que harás. Dile, Señor, hay momentos que las palabras no alcanzan. Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento. Para decirte lo que siento, Mi querido Salvador, mi querido Salvador. hay momentos que las palabras no alcanzan.
Sí, Señor. Para decirte lo que siento, mi querido Salvador. Dile, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias por lo que vas a hacer en un futuro, Señor, porque nuestras vidas te pertenecen y están en tus manos. Aleluya, Padre. Saludémonos unos a otros, hermanos.